Juan, hola Jorge. Hola. Bienvenidos a Alias El Bohío. Muchas gracias por esta bienvenida tan estupenda. Vosotros sois un tándem creativo desde hace mucho tiempo. Cuando trabajáis juntos, Juan se encarga del guión y Jorge... Ay, no. Yo me encargo del dibujo del guión y Sí. Jorge... Y Jorge del espectacular color. ¿Cómo surgió lo de trabajar juntos? Esto fue allá por el año... Bueno, ya llevamos 35 años juntos. Esto significa que varias generaciones vuestras no habéis nacido todavía. Pero bueno, éramos jóvenes y teníamos ganas de hacer cosas. Yo ya dibujaba, hacía historietas y fue mi hermano Antonio el que nos presentó, ¿no? Porque yo no daba color a las historietas que hacía y Jorge un día vino con una portada espectacular que había hecho, ¿no? Muy bien pintada. Y bueno, pues ahí nació, ¿no? Esa relación. Enseguida nos pusimos a hacer una historieta y el resultado fue espectacular, ¿no? En ese momento Jorge además pintaba al óleo. Así es. Así es que imaginaos cómo 35 años. Quedaban las cosas, ¿no? Y bueno, con mi tipo de dibujo que es muy lineal, ¿no? Muy de trazo de línea clara y el color de Jorge que le da unos volúmenes maravillosos, pues como a la gente empezó a gustarle, pues por eso hemos seguido y llevamos 35 años así. ¿Qué preferís, el cómic o la ilustración? Bueno, yo creo que es como cuando le preguntas a quién quieres más, a tus hijos, ¿no? A Pepito o a Francisca. Pues en fin, son disciplinas que aun siendo distintas, pero se complementan. De hecho, nosotros indistintamente hacemos ilustración y cómic. El cómic es mucho más expuesto, es mucho más, en fin, es mucho más laborioso. La ilustración es mucho más efectiva y más, no sé. Hombre, en este sentido, efectivamente, lo que dice Jorge es así, porque el cómic te tienes que poner a pensar una historia, ¿no? A planificarla, a hacer diálogos, a crear personajes. La ilustración, ¿no? Es un espacio específico con una composición, ¿no? Y no tienes que crear una historia. La historia la cuentas, digamos, en una viñeta grande, podría ser, ¿no? Durante los años que lleváis trabajando juntos, ¿en cuántas revistas y editoriales habéis publicado? Uy, en total, no sé, un montón, no sé. Hemos trabajado además en distintas revistas de distintos géneros e índole, ¿no? Porque no solamente de cómics, ¿no? Sino también de información para padres, históricas, en fin, eróticas. Muy interesante, de interview, en fin, un montón. De té, en diarios también, para hacer tiras de humor gráfico. En Italia, en Francia, en Estados Unidos, yo que sé, no sé, se nos pierde, yo no la he contado, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis unas pocas, bueno, pero, no sé, pero sí, en fin, publicaciones, ¿no? No, lo que pasa es que eso te hace también ser versátil, es una de las, digamos, del denominador común, es un oficio que como te tienes que adaptar a tantísimos campos a nivel de la exigencia de la revista a la que trabajas, pues entonces tienes que ser todoterreno, ¿no? Lo cual eso es muy interesante, ¿no? Porque tienes músculo para poder, digamos, abordar cualquier proyecto que te salga. Eso es lo más interesante, ¿no? Tener la capacidad camaleónica, ¿no? De adaptarte a la revista, ¿no? O al medio, ¿no? En el que colaboras y sin dejar de ser tú, ¿no? Tener el sello, ¿no? Que es muy reconocible y eso a nosotros nos gusta. Trabajando en la revista El Jueves, habéis conocido a muchos dibujantes. ¿Con quiénes habéis conectado mejor y por qué? Bueno, nosotros pertenecemos a una generación intermedia. Estamos entre los viejos dinosaurios y los jóvenes. No, pero para ellos somos súper viejos porque estamos pues hablando... Hay otros más viejos que nosotros que incluso han fallecido, ¿no? Antes de Internet, ¿no? O sea, es que aquí hay un punto de inflexión. Nosotros somos de antes de Internet, con lo cual venimos del Pleistoceno. Otros vienen más anterior, pero... Imaginaos que había que mandar las páginas al Jueves por mensajería, los originales, ¿no? Y eso cambió. Una vez que apareció Internet, pues ya pudimos escanearlas y mandarlas, ¿no? Nos robaron unas cuantas páginas en el trasiego, en fin.
todo eso, pero eso forma parte de otra historia. Bueno, Gente hablando de interesante, gente gente- interesante, pues yo qué sé, si es que como, y además en la revista El Jueves, como ha sido casi una familia, toda aquella familia que había en esa época, nosotros tuvimos la gran suerte de estar en una época muy bonita, ¿no?, del Jueves. Y bueno, conocer a la gente del Tricicla, el Paco Mir, José María Sirven, el Manel Barceló, Mariel Soria. Bueno, en realidad, digamos que la vieja guardia, que era Jean, Iba, Fer, José Luis Martín, Kim, todos esos son, o han sido, digamos, casi nuestros padres los que nos acogieron, ¿no? Entonces les tenemos un especial cariño. Y seguimos a estando en contacto con ellos. Y cada vez seguimos que- en contacto con casi todos los Sí, compañeros, si no, como ¿no? tú bien has dicho, desgraciadamente algunos ya no están entre nosotros, pero seguimos manteniendo esa... Hay una esa cosa, por lo menos a nivel personal, ¿no? Yo cuando leía TVOs, que como se decía antes al cómic, ¿no? En los años 70 había un personaje que me gustaba mucho, que era Sir Timoteo, que lo dibujaba Raph, ¿no? Pues yo admiraba a Raph, ¿no? Yo era un crío de 10, 11 años. Pues resulta que cuando entramos en el Jueves, Raph estaba en el Jueves. Y entonces llegamos a ser compañeros en la revista del Jueves. Tener como compañero a alguien al que tú admiras, Maestro. ¿no? Es como querer ser futbolista y tú admirar a un futbolista y vas y te ficha el Real Madrid y eres compañero de ese futbolista, ¿no? Es una sensación maravillosa, ¿no? Te tiemblan las piernas y luego la cosa ya trasciende porque algunas veces Raph, en los números especiales del Jueves, se encargaba de dibujarnos a todos al final de la revista las caricaturas de todos los que habíamos hecho ese número. Y entonces hay unas de ellas que nos hace la caricatura a nosotros, ¿no? Entonces la caricatura de Raph, tu ídolo, ¿no? Hecha, ¿no?, sobre ti. Y eso es... No, eso la verdad es que emociona es mucho, ¿no? algo muy bonito, muy chulo. Juan, tú fuiste en los años 90 uno de los fundadores y alma mater del fanzine El Tío Saín. ¿Cómo Sí. surgió y qué significó en el mundillo del cómic de la región de Murcia? Bueno, surge porque unos cuantos locos del TVO decidimos hacer algo, ¿no? Recoger un poco, digamos, el testigo de un concurso que se llamó Murcia Joven, que era un concurso regional, pero también nacional, abierto a nivel nacional. Y a raíz de que se hubiera seleccionado y premiado a gente muy interesante de la región, que tenía calidad, gente muy joven. Yo ya estaba haciendo con José los mendrugos en el Jueves, digamos que yo tiraba un poco del carro, ¿no? Junto con Manuel Martínez y otros, ¿no? José Manuel Campillo, el Chiqui. Entonces tuvimos unas reuniones previas en casa de uno de ellos y decidimos hacer esto, ¿no? Aprovechar que había esa calidad que se notaba, ¿no? Recogerla de algún modo en una revista, ¿no? Una revista que patrocinó el Ayuntamiento de Murcia, la Concejalía de Juventud, nos ayudó bastante, y luego eso generó también una asociación alrededor del Tío Saín, que fue la Asociación de Amigos del Tío de la región de Murcia, desde la cual hicimos un montón de actividades, desde exposiciones hasta monográficos distintos, ¿no? de cosas diferentes, en fin, siempre dimos talleres. Fue una efervescencia y un momento muy, muy interesante, sobre todo porque sirvió de plataforma para muchos autores de la región que ahora son gente muy reconocida a nivel nacional e internacional. Eso fue un puntazo, ¿no? Así fue. Lo que pasa es que al final, pues, no es tanto a nivel presupuestario, sino que al final tiene que haber gente que vaya renovando y que vaya tirando del carro. Entonces, el compromiso digamos, de la gente tiene, o sea, hay que seguir, tiene que ser continuo y todos los días tienes que seguir dando esos empujones, si no, Digamos, al final se pierde en el que tiempo. duró unos 10 años, Que se dice pronto. que se dice pronto, ¿no? Pero claro, ya digamos que los que estuvimos más tiempo ya dejamos el testigo a gente joven y bueno, el proyecto ya no siguió. Hay cosas que acaban porque tienes que emplear mucho tiempo, ¿sabes? De tu vida y le tienes que dedicarle a otras cosas también, ¿no? Entonces la gente joven tiene que tomar el testigo de las cosas, ¿no? Bueno, ha habido un número especial del Tío Saín, ¿no? Este en ha el salido que... hace pocos meses. Y eso es una joya. Eso es un una joya. recopilatorio
súper chulo, que este lo podéis conseguir en las librerías de aquí de Cartagena y en Murcia también, y creo que en Lorca. Así es que no lo perdáis, porque aquí aglutina a la gente de la época y que ahora hace cosas fantásticas y están aquí. Algunos se dedican a la enseñanza. Un tal Salvador. Es un chico de Salvador García Espinosa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Que ha sido uno de los alma mater de lo que decíamos antes, ¿no? Del tema de arrimar el hombro, pues uno de los con Chema Lajarín, los dos han tirado del carro para hacer este monográfico. Qué casualidad también, profesor. Sí. Jorge, creo que tú trabajas técnicas pictóricas muy variadas: acuarela, pastel, óleo. ¿Qué es lo que más te gusta de cada técnica? Pues como te decía antes, eso es como decirle tal. Bueno, no voy a repetirme, pero la técnica va mucho en virtud de digamos, también del medio en el que vas a utilizar. A mí me encanta, mi formación es sobre todo de óleo, pero también témpera, acrílico, acuarela, depende, suelo mezclar las técnicas. Yo he llegado a mezclar el pastel, que es una técnica seca, con el óleo, que es técnica húmeda. Me gusta mucho ver la textura que se queda, ¿no? de los pigmentos de uno y otro, de otra técnica, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pues estoy con el pastel, que estoy muy contento, ¿no? El resultado. Y bueno, y vas dependiendo, como te decía, dependiendo del motivo que tengas, pues recuperas, ¿no? Por ejemplo, si tengo que hacer algún panel de gran formato, pues recurriría al óleo, porque el óleo tiene mucha más consistencia y tiene más capacidad. El pastel, hacer una plancha o una pared de pastel, pues échale guindas al pavo, eso es una locura, ¿no? En fin, pero sí, no es tanto, la técnica va un poco en el momento en el que te toque hacerlo. Y ya está también la pericia de cada cual, el avanzar en una o en otra, ¿no? Pero en fin. Sí, en el caso, ¿no?, de las publicaciones y eso, normalmente, Jorge, es el pastel, porque como no trabajamos en formato muy grande, ¿no?, muy asequible, y además al ser seco, pues permite que puedas escanearlo inmediatamente, ¿no? Como al principio, cuando Jorge le daba con óleo. Esta, por ejemplo. Claro, aquí esto era con óleo, ¿no? Pero claro, una vez que empezamos en la revista del jueves, como era algo semanal y demasiado rápido, no daba tiempo a que se secara. Entonces, por eso hubo que cambiar al pastel, ¿no? Juan, ¿qué es para ti lo más difícil cuando empiezas a dibujar y estás delante de la hoja en blanco? Pues la idea. Lo más complejo es la idea, porque si estás contando historias, tendrás que pensar en qué vas a contar, ¿no? Qué personajes vas a crear, cómo van a ser los personajes, qué van a decir. Y eso intento que se me ocurra el día antes de ponerme delante de la hoja, no dejar que hasta el último momento y ponerme delante de la mesa con la hoja en blanco, ¿no? Porque me pongo un poco nervioso, ¿no? Cuando estoy un rato, a lo mejor puede pasar una hora, intento leer, intento ver, todo tipo de información puede ser buena para que te inspire algo, ¿no? Y también depende de la naturaleza de lo que hagas. No es lo mismo que si estás trabajando para una revista como El Jueves, que es de humor, pues tendrás que hacer una cosa de humor. Si además has elegido un personaje específico, ¿no?, como fueron los Mendrugos, que eran estudiantes, las historias tendrán que ver con el mundo de joven, con los estudiantes y todo eso. Si, como el último personaje que hemos tenido es bombera, pues tendrás que idear cosas sobre qué sucede, cómo es, qué gracia puedo darle a esta situación, y eso pues lleva un tiempo. Es la idea sobre todo, porque digamos que el oficio ya de dibujar pues lo tienen, ¿no? Lo que sigue, ¿no?, siendo complejo es tener una idea distinta cada día o cada semana, ¿no? Jorge, tú has encontrado en los paisajes costeros de la región la inspiración de tus obras pictóricas, obras en que la naturaleza es la protagonista, ¿no es así? Sí, porque tenemos la gran suerte de vivir en un sitio privilegiado, sobre todo de luz, los contrastes de la luz, y todavía tenemos, milagrosamente, por lugares donde merece la pena estar, que están intactos.
y especialmente en Cartagena. Yo vengo mucho por Cartagena a pintar y demás. Y todo esto fue a raíz de, digamos, el empuje del pintor Antonio López, que tengo la gran suerte de ser, que es también amigo. Y en una ocasión, en un taller que habíamos 3, nos dijo muy seriamente, dice, tenéis la obligación de pintar España, porque está sin pintar. Y dice, en eso estoy yo también, ¿no? Dice, pero hacerlo, ¿no? Y de todos los que estábamos en ese taller, pues yo soy de los pocos que sigue con esta historia. La verdad es que es muy, muy bonito, es muy chulo porque te ayuda a entender por lo que estás viendo, ¿no? Y el intentar plasmar lo que estás viendo de una manera artística, pues es muy sugerente, ¿no? Y aprendes muchísimo. Piensa que sesiones de pintura, si pintas del natural, pues llegas ahí con tu caballete y empiezas a ver. Tienes que empezar a entender lo que estás viendo, y eso es un proceso que dices, jolín, esto no lo sabía yo, porque es un ejercicio, la observación es un ejercicio que te hace descubrir cosas que de natural o en esta rutina que llevamos siempre en nuestra vida en las ciudades, pues no la tenemos, y está muy bien, y en esa estamos. Jorge, tú además de pintor eres bombero. ¿Crees que eso te hace más sensible a temas como la emergencia climática o el desarrollo sostenible? La verdad es que lo tengo muy en cuenta, sí. Además te puedo decir que dentro del seno de los bomberos tengo muchos colegas que están metidos en proyectos de cooperación a todos los niveles, de sensibilidad, de temas de medio ambiente, creo que es necesario, es que es nuestro futuro. Y como no nos tomemos en serio, estamos perdidos. A lo mejor es que nos merecemos la extinción. Yo creo que no, pero tenemos que tomarnos muy en serio lo que tenemos en nuestro entorno, y nos va a sobrevivir a nosotros. Nosotros nos quedaremos, pero la naturaleza sigue su curso. Juan, tú también has trabajado en el mundo de la animación, de los dibujos animados. ¿Cómo fue la experiencia? Pues realmente fue muy emocionante, porque fue lo primero que hice yo a nivel profesional, ¿no? Yo me fui a Madrid con 18 años y enseguida aprendí la técnica del dibujo animado gracias a un amigo que conocí a través de un fanzine, ¿no? Por correspondencia, ¿no? Murcia-Madrid, y me comentó, oye, vete, si quieres venirte a Madrid, ya sabes que para hacer cómic no hay, pero a lo mejor te puede interesar aprender el dibujo animado. Y entonces me fui para allá y así fue. La verdad es que el dibujo animado tiene que, como son tantas horas dibujando tantos personajes de una postura, de otra, aprendes anatomía, aprendes cómo mover a los personajes, además personajes que no son tuyos. Porque cuando tú haces un personaje tuyo, al final lo que hacen muchas veces es dibujarlo de unas posturas muy precisas que son las que tú dominas. Pero al dibujar personajes ajenos, con un animador ajeno, te obliga a hacer cosas que no son tuyas, sino a hacer posturas que te obliga al animador a hacer. Y eso es un reto, y esos retos son buenos para superarte y mejorar, ¿no? Y en ese sentido pues estoy muy contento, porque no solamente hice intercalación o ayudante de animación, sino que he hecho también storyboard, ¿no? Y planificación, y eso te hace una visión mucho más completa, ¿no? del dibujo animado. Es mucho más impersonal, impersonal en el sentido de que la mayoría de los personajes no son tuyos, no creas tú, ¿no? Como todo lo que tenemos aquí, que lo hemos creado nosotros, ¿no? El dibujo animado es imposición, porque es una cadena de personas que luego prácticamente son anónimas. Cuando tú ves una película, tú te sientas delante de una pantalla, ves una película, te ha gustado, te ríes, te lo pasas, pero no te planteas nunca quién ha hecho eso, ¿no? Tú como mucho puedas ver que es de Walt Disney o como de Pixar o de no sé dónde, ¿no? Pero te salen en una retaíla de 200 personas que ni lees ni nada, ¿no? Y eso es lo que tiene un poco el dibujo animado. Pero desde luego para mí supuso unos cimientos, para mí han sido unos cimientos muy importantes. Juan, además eres coordinador del Salón Manga de Murcia e incluso del de Cartagena. ¿Cómo surge y cuántas ediciones llevamos allí? Bueno, surgió porque el consejero de Cultura en aquel momento, ¿no? Pedro Alberto Cruz, nos encargó a Jorge y a mí que hiciéramos el Salón del Manga, es decir, que partió de la consejería
de cultura, ¿no? de la comunidad autónoma. Y ahí empezamos Jorge y yo a trabajar junto con mi hermano, con Antonio Álvarez, y desde el año 2009, fue en el 2009, hasta la fecha. Y bueno, es complejo porque tienes que buscar muchas cosas, mucho contenido. Sobre todo tú tienes que crear un contenido en el que la gente tenga la sensación de que el dinero que paga esté bien invertido. Por eso tienes que ocuparte de muchísimas cosas, ¿no? De las actividades que sean atractivas, de que la gente disfrute, de qué películas se pueden escoger, de qué talleres son los más factibles, los menos complejos, a qué personas te traes de fuera de la región que tengan interés. Y bueno, por eso desde un principio que estuvimos trabajando mucho, siempre se empezaba el salón casi un año antes de que se hiciera, ¿no? Porque tienes que ajustar y reajustar muchísimas cosas, que muchas no dependen de ti, sino de los tiempos de otras personas que puedan o no puedan. Seguro que tenéis cientos de anécdotas relacionadas con vuestro trabajo. Sí, unas cuantas, ¿no? Sí. Sí. Unas cuantas. Jorge ya ha dicho algo antes, ¿no? De los originales, ¿no? Bueno. Una de las cosas, ¿no? Sí, que como no existía internet todavía, cuando empezamos en el jueves, en el 90 o así, pues teníamos que mandar las páginas de los originales a Barcelona por mensajería y nos robaron más de 4, ¿no? Y todo esto. Y entonces, claro, a ver, tenías que repetir las páginas corriendo, ¿no? Entonces nos pegamos unos maratones algunas veces para repetir las páginas. Y también, por ejemplo, cuando aludías en el caso, por ejemplo, el caso de Juan con el el loco del claustro, que fue el germen de los mendrugos, pues bueno, que lo expliqué, los tunos, se metía mucho con los tunos y entonces fueron muy iracundos ellos. Cuando tú creas un personaje siempre tienes que crear el antagonista, ¿no? En este caso, si el bueno era el estudiante guay y enrollado, los malos era la tuna, ¿no? Entonces, pues una vez la tuna fue a buscarme allá a la universidad creyendo que yo dibujaba allí en un despacho concreto de la universidad. Por fortuna yo no estaba, ¿no? Yo o iba de vez en cuando o mandaba a mi hermano incluso a que llevara la tira, ¿no? Y luego con el jueves pues también, ¿no? Muchas, ¿no? De estar dedicando libros en el Salón del Cómic de Barcelona y la gente que te diga las cosas más disparatadas. Bueno, ¿qué dibujo quieres que te hagamos? ¿Qué dedicatoria quieres? Pues hazme, uno de los mendrugos es heavy, ¿no? Y es calvo. Pues hazme al Tete vestido de guardia civil. Digo, pero el Tete es heavy. Y dice, sí, pero es que yo soy guardia civil, ¿no? Entonces hacía ese tipo de cosas. O yo qué sé, te decían, ¿me lo puedes dibujar, no? ¿Te acuerdas aquel? No, uno que era estafador profesional. Entonces, pues tenías que hacerle un dibujo. ¿Nos lo podéis hacer que esté disfrazado de ladrón o algo así, no? Y tal. Digamos, pues lo dibujamos ahí y tal. Los golfos apandadores con el antifaz, ¿no? De ladrón y tal. Y digo, ¿pero esto por qué? Dice, porque yo soy no sé qué, y no lo entendíamos. Dice, que soy estafador. Sí, el tío era estafador profesional. Estafador profesional. Te encuentras muchísimas cosas en las que, bueno, te ríes, te lo pasas bien. Sí, es cuando tienes la oportunidad de estar con la gente, porque nosotros llevamos un trabajo muy monacal, ¿no? De tu taller artesano, y realmente el trabajo muchas veces entre 4 paredes. Entonces, cuando tienes la oportunidad de ir a lugares donde pues, a firmar ejemplares, ferias y demás, pues entonces cuando realmente te das cuenta del alcance. Y estos son tienes oportunidad de conocer a gente. Por ejemplo, cuando estuvimos publicando en l'Echo de Savane en Francia, pues tuvimos la dicha de conocer a Bolinsky. Bolinsky fue un dibujante excepcional que desgraciadamente lo asesinaron en Charlie Hebdo en el atentado terrorista. Ese fue colega nuestro y de hecho me acuerdo algunas de las cosas que nos decía, que le gustaba mucho el estilo que teníamos nosotros, porque se adaptaba mucho que eso él lo decía en contraposición a Francia, que en España, por ejemplo, pues sí que nos dedicamos a sacar a la gente pues tal como visten, con sus camisetas, con sus historias, cosas que allí pues mucho más, no sé, estilizado y demás, ¿no?
me acuerdo de él. A este hombre le otorgaron la mayor condecoración que se le puede otorgar, que le otorga el gobierno francés a un civil, es la Legión de Honor, a un pintamona, a un dibujante, igualico que aquí. A ti te han dado la medalla. ¿Cuál es la medalla de oro? La medalla al mérito de Patiño. O sea, es una pedanía de Murcia y de la que estoy orgulloso. Pero... Sí, el equivalente aquí es la Isabel la Católica, ¿no? La medalla de oro de Isabel la Católica. Eso se lo dan los toreros. ¿Creéis que el dibujo, la ilustración o el cómic pueden ser una buena herramienta para trasladar al exterior todo lo trabajado en proyectos como el desarrollo sostenible o los valores democráticos, que son temas que hemos tratado en estos 2 últimos cursos en el instituto? Por supuesto, el cómic no solamente este tema, sino cualquier otro tema, ¿no? Porque hay una de las cosas más interesantes es trasladar ideas a través del dibujo. El dibujo, desde que el hombre es hombre, está presente, ¿no? El de las cuevas de Altamira, o antes, el hombre se ha comunicado con dibujo. Cuando se inventa la escritura al fin y al cabo son dibujos que se van simplificando y forman las letras y luego forman las palabras, ¿no? Vivimos en un mundo rodeado de dibujos y no somos conscientes de eso, ¿no? Que comunican. Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, el creador de Apple y de Macintosh y demás, pues él ¿a qué se dedicaba? Pues profesionalmente era creador de letras, o sea, él diseñaba tipografías. Entonces, claro, la historieta es una historia dibujada, y a través de una historia dibujada puedes contar todos los temas posibles, ¿no? Ya es cuestión del autor, ¿no? La habilidad que tenga para comunicar, porque hay que tener en cuenta que el dibujo lo tienes que manejar. Luego, cuando demos el taller ahora y empecemos, os daréis cuenta de cómo funciona, ¿no? Porque no se trata tanto de dibujar muy bien como de saber qué dibujo utilizar para comunicar bien, ¿vale? O qué texto, qué diálogo elegir con precisión para decir y comunicar bien lo que tú quieres comunicar, ¿no? Y esa es la complejidad, digamos, ¿no? Que luego parece fácil, pero esto es que es un proceso de años de profesión, ¿no? De saber qué es lo que tienes que decir y qué es lo que tienes que dibujar. ¿Creéis que es importante que el cómic y su lenguaje se trabaje en los institutos? Yo creo que sí, totalmente. Claro. Totalmente, es fundamental. Yo cuando veo, yo recuerdo perfectamente a un profesor de literatura que dibujaba fantástico, era un magnífico dibujante, y yo tengo perfectamente claro cosas que él que las podía decir de manera oral, y sin embargo salía a la pizarra y decir, bueno, pues esto es un lancel, esto es no sé cuánta, y eso se me ha quedado. Por ejemplo, una bacía del famoso yelmo de Mambrino del Quijote, de Don Quijote. Pues una bacía era pues una bandeja pues para afeitarte. Claro, eso lo pones, lo dibujas, y estoy convencido de que se te queda muchísimo mejor ese concepto visual que si le dices, bueno, eso es lo que hacían los barberos y tal, un utensilio que utilizaban los barberos para afeitar. Claro que sí, yo de hecho daría clases de dibujo, lo incluiría como materia formativa a los profesores, para transmitir. Es una herramienta fantástica para comunicar. Ahora, si os parece, voy a hacer una pregunta de respuesta rápida, ¿vale? Un artista del cómic extranjero preferido. A mí, Moebius. Will Eisner. Artistas del cómic español, hombre y mujer, preferidos. Yo, por ejemplo, Purita Campos y Manfred Sommer. Yo, Max y Ana Galvaño. ¿Cómic español que más os ha gustado? A mí me gustó mucho María, de Gallardo. Es María y yo, creo. María y yo, de Gallardo. Bueno, pues es que hay muchos, hay tanta gente tan buena últimamente que es muy tremendo. Pero bueno, yo me quedaría con cualquier obra de las que ha hecho Raico Pulido, ¿no? Que es Premio Nacional del Cómic, ¿no? ¿Cómic extranjero que recomendáis? Yo, Maus.
Yo recomendaría, que son muchos, no sé, de los clásicos sería Corto Maltés, ¿no? De Hugo Pratt, lo recomendaría sí o sí. Y también cualquier obra de Yves Salant, ¿no? Desde Freddy Lombard a cualquiera de las que haya hecho. ¿Con qué autores os gustaría trabajar en un proyecto común? Hostia, no, yo nunca me he planteado esto, ¿no? Bueno, nosotros hemos trabajado con Jordi Vernet, con Pachi Dígora. La verdad es que con cualquiera de ellos, yo por ejemplo me quedo con cualquiera de ellos que tengan a bien trabajar con nosotros, ¿no? Sí, con ellos hicimos unos crossover ahí con su personaje y el nuestro, ¿no? Con Jordi Vernet, con Mariel y con Dígora y Pachi, ¿no? Son gente fantástica, ¿no? Yo creo en eso, ¿eh? Sí. Yo sería con Max, personalmente, que me gustaría hacer algo con él algún día. No creo que... porque digamos que es muy personal Max, ¿no? Entonces no sé cómo se adaptaría a esto, ¿no? Pero sería con Max. Yo, por ejemplo, con Forge sí que le pinté una portada suya para el jueves. Pero yo con lo del tema del color, pues sí se puede adaptar un poco más. El tema del dibujo, como además como el dibujo es tan personal, el dibujo de Juan, entonces es más complicado, lo que dice, ¿no? Max o cualquier otro, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por vuestro tiempo y esta entrevista. ¿Ya está? Muchísimas gracias a vosotros. Oye, qué bien lo ha hecho, ¿eh? Impresionante. Ha sido genial. Pues nada, gracias a vosotros, ¿vale? Encantado. Gracias al bohío. Bueno, muchas gracias.